7:47 de la mañana estamos de retorno en Altavoz, en Radio Vital 91.1 y también estamos en Movistar Televisión Canal 33 y Canal 733 HD. Nos acompaña el doctor Andy Carrión, él es abogado penalista. Muy buenos días, doctor Carrión. Muy buenos días, Camila, Rumi, gracias por la invitación. Tenemos a un nuevo presidente, tiene prisión preventiva por 5 meses, Martín Vizcarra. ¿Está bien dada, digamos, esta decisión del Poder Judicial en función de él? Bueno, hay dos formas de ver esta decisión que acaba de tomar hace algunos días el juez Jorge Chávez Tamaris, ¿no? Por un lado, si es que realmente existe sustento jurídico, y por otro lado, cuál fue realmente la finalidad de enviarlo a prisión preventiva. Yo creo que en el ámbito jurídico es muy débil la decisión. ¿Por qué? Porque en la práctica, estén de acuerdo o no con lo que haya hecho Martín Vizcarra, se estuvo sometiendo a las investigaciones, tal es así que estuvo presente todo el tiempo en nuestro país. Exacto. Asistiendo a las citaciones, etcétera. ¿Tiene arraigo? Y ese es el gran inconveniente, porque para evaluar precisamente la sujeción de una persona a un determinado proceso se analizan los diversos arraigos. En este caso fueron dos los arraigos determinantes para decidirse por la prisión preventiva: el arraigo familiar y el arraigo domiciliario. En el arraigo familiar yo creo que es un argumento totalmente reprochable, sí, que impuso el juez Jorge Chávez Tamaris, porque se señaló de que él tenía hijos, una esposa, pero que como no vivían juntos, como vivían en lugares separados, no había sujeción, no había dependencia y por tanto no había arraigo familiar. Pero los hijos son mayores, pues. ¿Tú te imaginas, Rumi, una persona que es soltera, madre soltera, papá que vive solo, o algunos que incluso ni siquiera tienen compromisos y viven solo, se irían de frente a prisión con ese razonamiento? Exacto. ¿No? Más aún si de verdad sí tenía, o sea, que vive en otro lugar, no indica, puede tener un hijo en el extranjero, en otra provincia. O sea, para Jorge Chávez Tamaris eso no significa arraigo. Absolutamente cuestionable. Pero lo que sí, digamos, le dio algún sustento a esta prisión fue el arraigo laboral. Y sustentó de que estas empresas familiares, en las que por ejemplo en una de ellas figura la esposa de Martín Vizcarra como gerenta general, o el hecho de ser secretario general del partido que él dirige, que fundó, y solamente haber cobrado una vez un emolumento, pero haberse generado constancias de trabajo, según el juez fueron estructuradas dolosamente para probar un arraigo laboral que en rigor no ostenta. Aquí yo creo, es más, el juez anterior, porque esto ya había sido motivado en una decisión anterior, dijo, bueno, el arraigo laboral no es tan fuerte, es algo débil, pero como la prisión preventiva es una medida excepcional y muy gravosa, es encerrar a una persona, vamos a decantarnos por la libertad. Sin embargo, Jorge Chávez Tamaris fue de la idea de que al ser dolosa esta estructuración empresarial, pues simplemente no se sujetaría a las investigaciones. Yo creo, y ahora viene el segundo punto de análisis, dije el jurídico y el de la finalidad. La finalidad en rigor fue ante la inminencia de una sentencia condenatoria y para evitar el peligro de que se fugue, porque hay muchas pruebas en su contra, vamos a encerrarlo. Ese es en rigor el razonamiento, que no tiene nada de jurídico, ¿no? Sino que más bien es como una nueva forma de prisión preventiva en la que ya es inminente una decisión y para que no te fugues, porque eventualmente puede ser condenatoria por las abrumadoras pruebas en tu contra, vamos a promover que enfrentes la decisión en prisión. Yo creo que ese fue en rigor el razonamiento del juez, más allá de tecnicismos, de que si hay arraigo o no, porque pueden interpretarse de ambas maneras, pero lo que sí me preocupa es el razonamiento del arraigo familiar, porque bajo ese razonamiento, Rumi, cualquiera podría ir preso. Exacto. Absolutamente. Ahora, sobre ese tema, justo la defensa cuestiona eso, ¿no? Porque decían que el primer juez lo que había dicho no había cuestionado el arraigo familiar, solamente laboral, y que es ese tema el que se tenía que ver en esta instancia. Sin embargo, el juez habló de ambos temas. ¿Él estaba limitado a hablar solamente sobre el arraigo laboral o también podía? No necesariamente. Yo creo que sí podía él abordar el tema del arraigo familiar por lo siguiente. En una primera decisión lo que pasó es de que el juez únicamente dio por validado el tema del arraigo laboral, arraigo familiar, pero no el laboral. Dijo, bueno, es débil, pero igual comparecencia. Subió este recurso a la sala y la sala anuló la decisión. Y cuando anula la decisión, sobrevive el principal pedido, el primigenio pedido de la fiscalía, la que cuestiona los arraigos, y por tanto el juez tiene que volver a anular, porque se anuló, tiene que volver a analizar todo lo que la fiscalía ha postulado, que no tiene ningún arraigo, y eso es lo que ha hecho el juez. Yo creo que aquí no está el problema más bien es más de fondo, ¿no? El tema del cómo negar un arraigo familiar simplemente porque no viven en la misma habitación. ¿Cree que en una apelación, discúlpeme, Rumi, cree que en una apelación Martín Vizcarra saldría en libertad? Lo dudo, ¿por qué? Porque justamente
como fue la misma sala que decidió antes, va a ser la que va a decidir ahora en apelación. Y la sala subrepticiamente sugirió la prisión preventiva, porque si no, no hubiera anulado la decisión de la comparecencia con restricciones. Claro. Entonces, yo creo que si este recurso, de todas maneras la defensa lo ha anunciado, va a subir a una segunda instancia, yo estoy casi seguro de que la sala va a confirmar esta decisión en base a la anterior que ha tomado en este caso. Fue el caso también del ex viceministro Jorge Cuba, ¿no? Se fugó antes de leer la sentencia. Ya sabía que iba a ser sentenciado, ya sabía, y se fugó. Y además hay diversos personajes que en base a prisiones preventivas, no decisiones de fondo, también se han fugado. Entonces yo creo que estos antecedentes, si bien es cierto, no tienen nada que ver con este caso específico, han jugado un rol determinante. ¿Cree usted que el expresidente Martín Vizcarra va a recibir sanción condenatoria ya estando en prisión preventiva? Ya hablando del fondo, sí, yo creo que la situación cambia, ¿no? Porque en el caso, recordemos, para contextualizar a los televidentes, está siendo juzgado por 2 obras específicas en la época en la que él era gobernador regional. Estamos hablando de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Se supone que en estas 2 obras habrían mediado pagos corruptos para favorecer a las empresas, y son los empresarios, precisamente estas empresas beneficiadas, quienes se sometieron a procedimientos de colaboración eficaz y han brindado mucha información a la fiscalía, la trazabilidad de cómo se obtuvieron los dineros, cómo se realizaron los pagos, los testigos quienes participaron en cada una de las etapas, las irregularidades que se dieron en la contratación, entre muchas otras pruebas que yo creo que sí son abundantes en contra de Martín Vizcarra, y que es altamente probable, en base justamente a estas pruebas, que se le imponga una sentencia condenatoria. Por menos han condenado a otros funcionarios, y yo creo que avisorando eso es más bien, y volviendo al tema anterior, que el juez ha decidido que escuche la decisión en prisión preventiva. ¿Y cree que este plazo va a concluir en 3-4 meses, como dice el fiscal Germán? Si avanzan a la velocidad que ahora están avanzando, yo creo que es altamente probable. De hecho, incluso en la audiencia se señaló que podía terminar en 1 o 2 meses, pero el juez, preveyendo esta situación, amplió el plazo y dijo, bueno, en 5 de todas maneras ya tiene que estar tomada la decisión. Sí, salvo existan imponderables, ¿no? Que uno de los jueces, por ejemplo, no sé, sufra algún tipo de enfermedad inusitada, se aparte, tenga que venir otro juez a conformar el colegiado, o que alguno de los imputados, aunque aquí solamente está Martín Vizcarra como único enjuiciado, sufra alguna enfermedad que le impida, por ejemplo, acceder a la presencialidad del juicio, o que sus abogados también, o cambie de abogados y no pueda afrontar el juicio directamente. Yo quería preguntarle sobre el caso de los otros presidentes que están compartiendo. Hace un momentito Camila hablaba de una situación complicada ya en Barbadillo, ¿no? Una sobrepoblación. Tenemos hacinamiento. Mira, también Camila, yo en el penal. no lo describiría mejor, ¿no? Yo creo que ese es el término que debemos usar, porque una cosa es un penal para un presidente, porque digamos, expresidente que debe tener todas las protecciones propias del ejercicio del cargo, pero ahora estamos hablando no solo de uno, sino ya estamos hablando de 4, que puede venir una quinta, que es Dina Boluarte, que ahí sí habría absoluta sobrepoblación, ¿no? Para un penal que fue pensado únicamente para 1 o 2 expresidentes, porque ahí también se encontraba recluido Alberto Fujimori. Pero más allá de esta situación, obviamente nos deja muy mal parado, porque la comunidad internacional lo ve en el Perú, donde lamentablemente sus presidentes caen siempre en la cárcel. Bueno, es complicada ya la imagen también que nosotros generamos, no solamente al exterior, sino al interior, ¿no? El decir que cada uno de los presidentes o que se postula a la presidencia de la República en rigor se postula para ejercer un puesto y servirse de él, cometiendo actos delictivos. Pero ojo que estamos hablando de 4 expresidentes, 2 que ya cuentan con una sentencia al menos en primera instancia y 2 que no. ¿Cuáles son los 2 que tienen sentencia? Estamos hablando, por ejemplo, Alejandro Toledo, que tiene una sentencia en primera instancia por delitos de corrupción vinculados a Ecoteva y otros, aunque también tiene una variante de lavado de activos. Pero ha apelado además. Pero ha apelado, y estamos hablando de Ollantumala. Ambos por el tema de financiamiento ilegal del 2006 y 2011 en las campañas políticas. Ollantumala, por cierto, es compañero de Martín Vizcarra. Ellos dos comparten este espacio en común que tienen dentro del penal Barbadillo. Y claro que sí, ahora van a compartir conversaciones también de cómo ser expresidentes encerrados en un penal. Pero ojo que Toledo y Ollanta tienen una sentencia por ahora en primera instancia, o sea que todavía se les presume inocentes hasta que no existe una sentencia en segunda instancia. A diferencia de Martín Vizcarra y también de Pedro Castillo. Pedro Castillo ahora mismo está con una prisión preventiva
está a puertas también de culminar su proceso por el delito de tentativa de rebelión, que es nada menos que la tentativa del golpe de Estado. Y tenemos ahora el último huésped de Barbadillo, que es Martín Vizcarra, por los casos que ahora mismo estamos comentando. 2 con una sentencia en primera instancia y 2 con pedidos de prisiones preventivas. Estamos con Andy Carrión, abogado penalista. Vamos a hacer una pausa en altavoz, ya regresamos.